Bueno, quisiera saludar nuevamente a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, no han llegado a la fe salvadora. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Nuevamente con este pequeño ejercicio. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa de un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando Rodulfo y este mensaje se lo envío por estas redes y sé que le puede llegar mucho en cualquier parte del mundo, y también se lo envío a algunos familiares míos y a algunos amigos míos que también le envío este mensaje. 569, la última estrofa. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien qué harás. Piensa bien qué harás. Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien qué harás. Cuando uno predica el evangelio, siempre están los dardos del enemigo atracando a uno, y también los dardos para hacerle dudar a uno de su fe. Y el enemigo es astuto y él quiere derribar a los creyentes. Él utiliza sus dardos por cualquier ángulo y ataca por cualquier ángulo al creyente hasta derribarlo. Es como un gato que va golpeando a un ratón, lo va zumbando de lado y lado, hasta que lo aboba y después lo ataca. Pero nosotros tenemos uno que nos guarda en el cielo. La escritura dice: mas ay de aquel que le dé ocasión de caer a uno de mis pequeñitos. Cuando el inconverso o hasta un mismo creyente, porque en Romano dice que no nos demos ocasión de caer, decidí en el corazón, entonces vienen las consecuencias. Cuando la palabra de Dios dice ay, es algo que Dios actúa a su debido tiempo. Quisiera leer en el libro de los Salmos, Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de
de mí. Salmo 53. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahora quisiera leer en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Bueno, amigo, te leí el cuadro del salmista David cuando cayó en pecado, aquel pecado que él cometió de adulterio, y aún ese pecado lo llevó a cometer muchos otros pecados, y aún el asesinato a aquel que era esposo de esa mujer. El salmista aquí se arrepintió delante de Dios. La salvación es personal con el Dios del cielo. Todos nacimos aquí pecadores y no hay ni un justo ni aun uno. Por eso te quise leer en el Salmo 53. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. El salmista David reconocía algo muy grande, que Dios era bueno y que el pecador era él. Muchos dicen que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Como dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Sabía David que era un hombre, era Dios, era un hombre misericordioso, pero también sabía que era fuego consumidor, y que le da el pago justo al pecador, porque como te leí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Siempre la salvación ha sido un regalo de Dios por gracia, y la persona, cuando reconoce su bajeza espiritual, como dijo el Señor en su ministerio terrenal cuando predicó allá en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te quise cantar aquí en este himno, en la última estrofa: en su misericordia Dios quiere salvar. La misericordia de Dios se ha extendido en este periodo de gracia por 2025 años, y el pecado ha abundado en todo este periodo de gracia, y aún Dios todavía tiene misericordia y quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrás. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien. ¿Has escuchado el mensaje de salvación? Tal vez por mis audios que yo envío. Lo más seguro también lo has escuchado por otras personas que han predicado, otros hermanos. Tal vez lo has escuchado en una congregación. Tal vez lo has escuchado en una evangelización al aire libre. Has recibido tratado, y Dios viene tratando contigo, porque así trató conmigo. Yo no nací salvado, yo nací pecador.
porque todos nacimos pecadores. No hay ni un justo ni aun uno, como te leí en este salmo. Dios mirando desde los cielos para ver, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Estos hombres de Dios, ellos estaban instruidos desde su niñez en las leyes divinas de Dios, pero imagínense, si ellos eran instruidos desde pequeños. La mayoría, por ejemplo, mi persona, yo nunca escuché el mensaje del Evangelio en Caracas. Yo empecé a caminar en el pecado y empecé a hundirme en el pecado aún sin saber que era pecado. Ya a mi edad de 20 años, 20 y pico de años, había algo en mi corazón que no quería seguir en esa vida. Todavía no había escuchado el mensaje de salvación. Yo lo vine escuchando fue aquí. Después que vine para acá a San Joaquín, todavía caminando en las borracheras y todo esto. Y después tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación muchas veces, hasta que Dios me hizo comprender que estaba perdido. Me hallé desnudo delante de Él, y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche entré por la puerta. Tuve que ir a la única fuente de salvación por la fe, al Señor, al Hijo de Dios, porque en este periodo de gracia Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, Él es la fuente de salvación. Entonces vemos que el salmista David dijo: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En estos tiempos, la limpieza de pecado que puede obtener el pecador es por la fe en el Señor, por su sangre preciosa que Él derramó, es la que nos limpia de todo pecado. Esa es la sangre vertida por su precioso Hijo amado, la obra de redención. Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Él es el que vive, Él es el que está a la diestra de Dios. Él es el que Dios le dio autoridad para salvar al pecador. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya desde el vientre de la madre, el ser humano es un pecador a empezar a tener vida. Desde el vientre de su madre nace pecador en este mundo, se empieza a formar en el pecado, empieza a tener prácticas pecaminosas, maldad, porque en el corazón del hombre es malo y perverso. La Escritura dice que el corazón engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras, lo dice Jeremías. Y el libro de Apocalipsis también señala esta escritura, que Él conoce la mente y el corazón. Y la persona piensa en el pecado. Aún los que somos salvos, también nosotros faltamos, pecamos, pero no por práctica como lo hacíamos. Ya cuando la persona nace, él nace inocente, pero es un pecador. Nace en inocencia, sin saber lo que es bueno y lo que es malo. Por eso un bebé se pone muy bravo cuando no le dan alimento, porque ese es el pecado que está en el corazón. Ese ya nace así, y ya a una edad de 4, 7, 8, 6, de 4 años en adelante, o 5, 6, que edad empiezan a entender. Hay unos que tienen las mentes más abiertas. Yo he hablado con niños de 6 años y le digo: mira, y que fuiste a hacer lo que tu mamá te mandó a hacer, la tarea, ¿no? Y yo le he preguntado: ¿y eso es bueno o es malo? Ellos me dicen: no, es malo a un niño ya a temprana edad de 6, 7 años. O sea, como dice el profeta, como decía Jonás, en el libro de Jonás, que había niños en esa ciudad que todavía no sabían discernir entre su mano izquierda y derecha, pero ya al comenzar a entender lo que es bueno y lo que es malo,
hay responsabilidad delante de Dios por nuestros pecados delante de Dios. Entonces el asunto es reconocerlo delante de Dios. Entonces vemos el salmista aquí: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Entonces vemos que el salmista reconoció su pecado y llegó humillado delante de Dios. Cuando la persona entiende que está perdido, va a buscar el refugio en el Señor, porque no va a tener más solución. Decir, bueno, voy a dejar aquello, esto, y voy a tratar de hacer buenas obras, caminar por aquí, bueno, lo que me diga, tratar de hacer lo que diga la palabra de Dios. Dice que ningún ser humano puede guardar todo lo que es las leyes divinas de Dios. El único que pudo aquí en la tierra, que vino a este mundo pecador y que hizo la obra de redención, fue el Señor. En Él no había pecado. Por eso Él entregó su vida y Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Nosotros no. Nosotros, dice la Biblia, la paga del pecado, como dice aquí en Romanos, como te leí en Romanos, el salario de nuestros pecados, de una vida pecaminosa, dice, porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva. El Señor tuvo que venir a este mundo para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. En Él no había pecado. Él tomó nuestro lugar para podernos reconciliar con Dios ese día señalado cuando lo crucificaron por nuestras culpas. Nosotros tuvimos parte de culpa de lo que le sucedió al Señor, pero Él lo hizo voluntariamente. Ahora queda que tú pienses, recapacites y te arrepientas de tu pecado, porque el Señor murió por nuestros pecados y vendrá tu corazón a ser más blanco, vendrá a ser blanco como la nieve. Todos tus pecados te los va a perdonar el Señor, pasado, presente y pecado futuro que puedas cometer, porque el Padre nos ve a nosotros en el Señor. Con esto no te estoy invitando diciendo vas a ser salvo y después vas a poder pecar, no, porque ya el creyente vive en santidad al Dios del cielo y no tiene ese deseo de practicar, no queriendo decir que no podemos cometer falta. Tú tienes que recapacitar, como pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, el padre le dio su parte de su herencia y él se fue a vivir perdidamente en el licor, en las bagatelas, en la feria de las vanidades de este mundo, pero después se dio de cuenta, había quedado destruido, sin dinero, y volviendo en sí pensó, recapacitó, pensó, cambió su manera de pensar y dijo: ¿cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se arrepintió y después le alcanzó la bendición de parte de Dios, porque se arrepintió. Y todos los que somos salvos alcanzamos el regalo más grande que puede recibir un pobre pecador aquí en la tierra, que es la salvación y las promesas de herencias incorruptibles en el cielo. Yo no sé qué es lo que me espera en el cielo. Yo vivo por la fe. Yo no tengo riquezas aquí. En realidad soy pobre.
pero con gozo en el corazón, porque soy salvo y sé que si muero hoy, mañana, porque todos vamos a pasar por el proceso de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero ya Dios no nos ve a nosotros como muertos, sino como vivos, porque fuimos hechos hijos de Dios, y entonces alcanzamos la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo voy a ver al Señor. Yo no lo he visto físicamente, ni como muchos dicen que han visto al Señor, que esos son personas que están engañadas. Nosotros por la fe creímos en Él, porque reconocimos que éramos pecadores, y un día humillados llegamos a Él y Él nos perdonó, y tenemos la seguridad de la salvación. Yo no necesito que ninguno me diga que soy salvo. Ese día yo fui salvo porque llegué al que murió por mí, al que está sentado a la diestra de Dios allá en el cielo, y Él oyó el clamor de mi corazón, Él escuchó mi voz, y en ese mismo instante obtuve la salvación y el perdón de mis pecados y la vida eterna. Fue el regalo de Dios. No tenemos riqueza mucho, y otros que tienen, Dios le ha provisto, pero así nosotros vivimos con gozo en nuestros corazones, porque estamos salvados por su gracia. Y Dios quiere darte ese regalo de la salvación. Si tú te arrepientes de tus pecados y por la fe llegas al Señor Jesucristo, Él no te va a despreciar, porque la paga del pecado es muerte, la muerte física y espiritual. Y la persona que rechaza al Señor le llega a su límite de días aquí en la tierra. Si muere así en sus pecados, sin Cristo en el corazón, su alma va para el lugar del infierno, y después de ahí ser sacado, y va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Muchos dicen que ese fuego no existe, que es algo literal. Yo creo lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice que es un infierno donde hay fuego y es un lago de fuego, así es como Dios lo dice en su palabra. Y como dice en su palabra que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna y le esperan las herencias incorruptibles en el cielo, y veremos al Señor, al que nosotros contemplamos por la fe en las Escrituras, y nos gozamos cuando leemos de las Escrituras. No es la sabiduría en las Escrituras lo que salva, nada de esto, porque yo no entendía nada de la Escritura, y todavía nos falta mucho por aprender, porque hay hermanos que han trillado más años en los caminos del Señor y tienen más discernimiento en lo que es las Escrituras. Pero lo principal que un hombre o una mujer tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y ir por la fe al Señor Jesucristo, así como te leí, como lo hizo David, como lo hizo el hijo pródigo. Y en toda la Biblia hay ejemplos de personas arrepintiéndose y dándole el control de su vida al Señor Jesucristo, y Él es el que perdona pecados. Nosotros no podemos perdonar pecados, solamente nosotros te llevamos el mensaje de salvación, y el Señor está interesado en tu alma. Cree, amigo, o cree, amiga, en el Señor Jesucristo, y serás salvo.